Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un universo que, lo sé, comparte la misma pasión que me consume, las series turcas. Pero no nos conformaremos con cualquier serie, no. Hoy elevaremos la apuesta y hablaremos de esas series turcas que te dejarán sin aliento, esas que se incrustan en tu mente, te enganchan desde el segundo uno y te arrastran en un torbellino de emociones hasta altas horas de la madrugada. Sí, esas mismas que te hacen replantearte la vida, que te obligan a cuestionar tus propias convicciones y que te hacen sentir vivo. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a emprender un viaje fascinante a la mismísima Turquía, pero no a la Turquía actual, sino a través de los tiempos, recorriendo siglos de historia y cultura a través de estas narrativas audiovisuales que nos regalan momentos inolvidables. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta emocionante travesía, quiero recordarles, con la emoción que me embarga al saber que compartimos este amor por las series, que si este tipo de contenido resuena con ustedes, si disfrutan descubriendo nuevas historias y compartiendo sus propias experiencias, no olviden suscribirse al canal. Y activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de recomendaciones, análisis y reflexiones sobre el maravilloso mundo de las series. Siempre estoy buscando las joyas ocultas, los diamantes en bruto que merecen ser descubiertos, y me encantaría tenerlos como parte fundamental de esta comunidad de amantes de las series. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la aventura. La primera serie que tengo el honor de presentarles, y que considero casi un pecado capital no haberla visto ya, es Dirilis, Ertuğrul, Öresürekçen, Ertuğrul. Esta joya de la corona turca nos transporta directamente al siglo XIII, una época convulsa y fascinante, y nos narra la vida de Ertuğrul Gazi, nada menos que el padre de Osman y el fundador del glorioso Imperio Otomano. Pero olvídense de la historia aburrida y tediosa de los libros de texto. Aquí la historia cobra vida, respira, se siente, se sufre y se disfruta. Tenemos drama en cada esquina, acción trepidante que te mantiene al borde del asiento, romance apasionado que te robará el aliento, intrigas políticas que te harán cuestionar la lealtad y unas batallas épicas que te dejarán sin aliento, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. La producción es simplemente impresionante, cuidada hasta el más mínimo detalle, el vestuario es impecable, recreando a la perfección la época, y las actuaciones son de primera, con un elenco que se entrega por completo a sus personajes, haciéndolos creíbles, entrañables y en ocasiones odiosos. Lo mejor de todo es que está basada en hechos históricos reales, aunque, como es lógico, se toma la licencia creativa necesaria para mantenerte pegado a la pantalla, ansioso por saber qué ocurrirá en el siguiente episodio. Si te gustan las series históricas, con un toque épico que te haga sentir que estás viviendo la historia en primera persona, esta es tu serie. Prepárense para invertirle tiempo porque son varias temporadas, pero les aseguro con la mano en el corazón que vale cada minuto. Cada segundo invertido en esta serie es un segundo ganado en conocimiento, en emoción y en puro entretenimiento. Además, como postre después pueden seguir con Kuruluş, Osman, que continúa la saga, narrando la historia de su hijo y la fundación del Imperio Otomano, una continuación que no decepciona y que mantiene el listón altísimo. Cambiando radicalmente de género como quien cambia de piel, pero manteniendo intacta la calidad que caracteriza a las series turcas tenemos Fi. Esta serie es un thriller psicológico que te va a mantener al borde del asiento con los nervios a flor de piel, la respiración entrecortada y la mente trabajando a toda velocidad intentando descifrar cada uno de los misterios que se van desvelando. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, un hombre carismático, inteligente y al mismo tiempo profundamente perturbado, que se obsesiona con una bailarina llamada Duru. A partir de ahí, como si de una ficha de dominó se tratase, se desata una serie de eventos que involucran manipulación, secretos oscuros que permanecían ocultos en las sombras y relaciones complejas que se entrelazan como una madeja imposible de desenredar. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía preciosa que te atrapa desde el primer momento y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera opresiva y misteriosa de la serie. Las actuaciones son excepcionales, especialmente las de Serine y Sarkaya como Duru, que transmite una fragilidad y una fuerza al mismo tiempo que te cautivan, y Mehmet Günsur como Can Mañay, que te aterra y te fascina a partes iguales. Un personaje complejo y lleno de matices que te hará cuestionar tus propios límites. Es una serie corta, dividida en 3 temporadas, lo que la hace perfecta para un maratón de fin de semana, para esas tardes lluviosas en las que te apetece refugiarte en una buena historia.
Pero cuidado, es adictiva. Una vez que empieces, no podrás parar hasta saber cómo termina todo, hasta resolver el enigma que te propone la serie. Ahora, si lo que buscan es una serie que les haga reír a carcajadas, llorar a lágrima viva, suspirar de amor y desamor y sentir todas las emociones a flor de piel, entonces Aşk Memnu, o Amor Prohibido, es la opción ideal. Esta serie es un clásico turco, un melodrama que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. La historia se centra en Biter, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella, buscando seguridad y estabilidad. Pero la verdadera chispa, el fuego que consume, surge cuando Biter conoce a Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un joven carismático y seductor que despierta en ella pasiones que creía dormidas. El romance prohibido entre Biter y Belul desata una serie de consecuencias devastadoras que cambiarán la vida de todos los involucrados, arrastrándolos a un torbellino de mentiras, traiciones y dolor. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama, un cóctel explosivo que te dejará sin aliento. Las actuaciones son increíbles, especialmente las de Beren Saat como Biter, que te hará sentir toda la frustración y la desesperación de su personaje, y Kwan Tatl como Belul, que te seducirá y te hará odiarlo al mismo tiempo. Un personaje complejo y lleno de contradicciones. Aunque la serie se emitió originalmente hace años, su historia sigue siendo relevante y cautivadora, demostrando que el amor, la pasión y el drama son temas universales que trascienden el tiempo. Prepárense para odiar y amar a los personajes al mismo tiempo, para juzgarlos y comprenderlos, para sufrir con ellos y para sentir que forman parte de vuestra propia vida. Siguiendo con los melodramas, pero con un toque más moderno y actual, tenemos Kara para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie combina romance, acción y misterio de una manera muy efectiva, creando una trama adictiva y llena de giros inesperados. La historia comienza con la muerte repentina de la prometida de Ömer, un policía idealista y honesto, y del padre de Elif, una diseñadora de joyas exitosa y con una vida aparentemente perfecta. Ömer y Elif, unidos por el dolor y la búsqueda de la verdad, se unen para descubrir qué se esconde detrás de estas muertes aparentemente inexplicables y terminan descubriendo una red de lavado de dinero y corrupción que los lleva a lugares inesperados, poniendo en peligro sus vidas y sus ideales. Kara para Aşk es una serie que te engancha desde el principio con una trama bien construida, personajes complejos y una ambientación cuidada. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla, ansioso por saber qué ocurrirá en el siguiente episodio, y las actuaciones son excelentes, con un elenco que se entrega por completo a sus personajes. Tuba Büyüküstün como Elif y Engin Akyürek como Ömer tienen una química increíble en pantalla, transmitiendo una conexión profunda y creíble. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que te acompañará mucho después de haberla terminado, recordándote los momentos más emocionantes y dramáticos de la historia. Si te gustan las series con un buen equilibrio entre romance, acción y suspense, no te puedes perder Kara para Aşk. Y para los que buscan algo un poco más ligero y divertido, una serie que te haga sonreír y te alegre el día, les recomiendo Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, ingenua y algo despistada, que trabaja en una revista de publicidad para ayudar a su familia. Allí conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero, carismático y con una vida apasionante, que regresa a Estambul para dirigir la revista. A partir de ahí surge un romance lleno de malentendidos, situaciones cómicas y momentos adorables, un romance que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Erkenci Kuş es una serie perfecta para desconectar del estrés del día a día y pasar un buen rato, una serie que te recordará la importancia de perseguir tus sueños y de creer en el amor. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química arrolladora en pantalla, transmitiendo una energía positiva y contagiosa que te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias y sus meteduras de pata. Además, la serie está filmada en Estambul, lo que te permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la ciudad, de sus calles llenas de vida y de su rica cultura. Si buscas una comedia romántica que te haga sonreír de principio a fin, Erkenci Kuş es la elección perfecta. Ahora hablemos de una serie que ha roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en todo el mundo, una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, Muhteşem YZYL o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano,
un hombre inteligente, culto y estratega, y su relación con Hürrem Sultan, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera más influyente, desafiando las convenciones de la época. Muhteşem Yzyl es una serie visualmente espectacular, con una producción impresionante que recrea a la perfección la corte otomana, un vestuario deslumbrante que te transportará a otra época y unas actuaciones magníficas que te harán sentir que estás viviendo la historia en primera persona. La serie explora las intrigas de la corte otomana, las batallas épicas que marcaron la historia del imperio y los romances apasionados que se desarrollaron en sus palacios. Ali Tergen como Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem ofrecen interpretaciones memorables, dando vida a personajes complejos y llenos de matices. Es una serie larga, pero te sumergirá en un mundo fascinante y te hará aprender sobre la historia otomana de una manera entretenida y apasionante. Para los amantes del drama familiar con un toque de misterio, para aquellos que disfrutan de las historias con secretos ocultos y relaciones complejas, les recomiendo Yerde o En el interior. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, sin saber el vínculo que los une. Sarp es un policía encubierto que se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Mert es un policía corrupto que trabaja para el jefe de la mafia, buscando su aprobación y un lugar en el mundo. A medida que sus caminos se cruzan, descubren la verdad sobre su pasado y se enfrentan a dilemas morales complejos, poniendo a prueba su lealtad y sus principios. Yerde es una serie llena de acción, suspense y emociones intensas, una serie que te mantendrá al borde del asiento, ansioso por saber qué ocurrirá en el siguiente episodio. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Mert, que transmiten la complejidad de sus personajes y la lucha interna que enfrentan. La trama está llena de giros inesperados y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, dejándote con ganas de más. Y finalmente, para cerrar con broche de oro esta selección de series turcas imprescindibles, les recomiendo Persona. Aunque es una miniserie, su impacto es enorme, una serie que te dejará pensando durante días y que te hará cuestionar tus propias convicciones. Protagonizada por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación magistral, Persona cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que decide convertirse en justiciero y castigar a los criminales que han escapado de la justicia, tomando la ley por su mano. Es una serie oscura, inquietante y profundamente reflexiva, una serie que te hará cuestionar la naturaleza de la justicia, la moralidad y la memoria. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, una interpretación que te dejará sin palabras y que te hará sentir toda la angustia y la desesperación de su personaje. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, que te desafíe y te conmueva, Persona, es una experiencia que no te puedes perder. Hemos llegado al final de este recorrido apasionante por algunas de las series turcas más impactantes, esas series que te dejan huella y que te hacen ver el mundo de otra manera. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a descubrir estos mundos llenos de drama, romance, acción y misterio. Las series turcas tienen algo especial que las hace tan adictivas y creo que todos pueden encontrar una que les guste, una que les hable al corazón y que les haga sentir vivos. Recuerden que hemos viajado en el tiempo a través de las grandezas del Imperio Otomano, nos hemos adentrado en los oscuros laberintos de la mente humana, hemos suspirado con amores prohibidos y hemos reído con comedias románticas encantadoras. Espero que este vídeo les haya abierto el apetito por explorar más series turcas y que disfruten de cada momento de estas historias increíbles. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir nuevas series y de compartir nuestra pasión por el entretenimiento. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles les gustaría que reseñara en el futuro. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones, conocer sus gustos y compartir nuestras experiencias. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más recomendaciones, análisis y aventuras en el maravilloso mundo de las series. Un abrazo enorme y feliz maratón de series turcas.